una pregunta. ¿Está usted con Cristo o en contra de Cristo? Pues, amados hermanos, ese es el tema del día de hoy, avanzando en nuestro estudio de lo que enseña Jesús, para que Jesús sea formado en nosotros, habiéndonos detenido del estudio del libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, donde dice Pablo que siente dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hicimos un stand-by en ese versículo para entonces bajarnos, porque estuvo bien Dios a que nosotros entendiéramos la importancia de que Cristo sea formado en nosotros. Y la única forma de que Cristo sea formado en nosotros es a través de que nosotros analicemos la palabra, sus enseñanzas. Entonces Él es formado en nosotros, su mente es implantada en nosotros, su conocimiento, su sabiduría. Entonces podemos discernir entre todas las cosas y poder vivir una vida correcta en Cristo. Y bueno, pues sabemos que el capítulo 10 tiene muchísimas enseñanzas. De verdad, yo le traigo un mensaje el domingo, pero créanme que me quedo muy corto de muchas cosas que podemos aprender cuando llevamos a cabo la hermenéutica y la exégesis de la Escritura. Es muy amplio y es a veces un poco complicado entender algunas cosas, pero para eso pedimos la dirección del Señor para que nos guíe en este estudio y podamos aprender hoy. Porque, digo, la respuesta podría ser fácil de nosotros y declararla, mejor sin considerar y sin pensar lo que se requiere para contestar que si estoy con Cristo o estoy en contra de Él. Yo creo que todos diríamos, sí, pues yo estoy con Cristo, pero ¿qué le parece si analizamos y nos damos cuenta si realmente estamos con Él o estamos en contra de Él? Así que dice Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. En este pasaje vamos a basar toda nuestra enseñanza. Y dice Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué tremenda declaración! Se oye bien simple, se oye bien sencillo, pero usted va a ver el día de hoy que no es tan simple ni tan sencillo como parece. Tal pareciera que todos entendemos, pero no es así, hermanos. De verdad ustedes se van a sorprender de todo lo que conlleva eso. No es una simple frase, no es una simple palabra. Conlleva en las raíces etimológicas de las palabras griegas que se escribieron aquí, conlleva muchas cosas, muchos significados, mucho compromiso de parte de nosotros. Y el compromiso que tiene el Señor con nosotros si nosotros damos testimonio de Él o lo confesamos. Así que, ¿qué le parece si iniciamos este estudio, no sin antes orar delante de Dios? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú abres nuestro entendimiento y nuestro corazón. Cierra mis oídos y mi mente, Señor, a todo aquello que me distrae. Quiero solamente oírte a ti. Oír tu voz, tu enseñanza, tu palabra, lo que dice tu palabra, Señor, y lo que el autor bíblico, que es tu Espíritu Santo, nos quiere enseñar el día de hoy. Queremos honrarte y glorificarte sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, la declaración de Jesús en este pasaje coloca a todos los seres humanos en un punto de decisión. Lo mismo pasó, amados hermanos, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 y Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Cuando el Señor Jesús lo llevó al pueblo a una decisión. He aquí la bendición y la maldición. Pero aquí
en razón de estar con Él o en contra de Él. Y si lo confesamos o lo negamos. Por lo cual entonces vemos que no hay puntos intermedios. O tú estás con Él o estás en contra de Él. O lo confiesas o lo niegas. Eso pasó también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, cuando el Señor a una iglesia le promete confesar esa iglesia delante del Padre y de sus ángeles en el cielo. Por eso dijo la primera frase, porque quiero que entendamos lo primero que Jesús dice. Cuando nosotros estamos leyendo y hacemos caso a las reglas gramaticales, nosotros encontramos en la primera frase una coma. Dice en el verso 32, a cualquiera, coma, lo cual quiere decir que tenemos que hacer un espacio ahí. Por lo tanto, lo que la Biblia está diciendo es que no hay acepción de personas. A Dios no le interesa qué religión practicamos, qué denominación venimos, tampoco le interesa nuestro sistema de pensamiento personal, mucho menos nuestra opinión personal. Jesús dice a cualquiera, no hay acepción de personas, sea judío, sea griego, sea blanco, sea negro, sea amarillo, sea gris, como tienen así las culturas, ¿verdad?, orientadas en su color. El Señor no hace acepción de personas. Así es que este mensaje es para toda cultura, para toda nación, específicamente para todas las personas de todo el mundo, a cualquiera. No le interesa si es un indígena, no le interesa si es un potentado, un gobernante, un presidente. Señor no hace acepción de personas, dice cualquiera. No le interesa tu estatus económico, ni tampoco le interesa tus estudios. La Biblia dice cualquiera, cualquiera, coma. Después dice, que me confiese delante de los hombres. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, dice en Mateo 12:30, más adelantito, que es un pasaje ambiguo a este que nos arroja también luz. Dice, el que no está conmigo, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. De tal manera que el Señor nos posiciona que cualquiera que no lo confiesa delante de los hombres, entonces está en contra de Él. Y eso, hermanos, algunos comentaristas bíblicos nos traen un estudio completo acerca de estos pasajes, y algunos comentaristas dicen que cuando el Señor dice cualquiera, y que no hay acepción de personas, está posicionando a la gente en un punto de decisión donde debe de decidir, o ver si está decidiendo bien, si se encuentra donde debe de estar. Entonces, estudiando este mensaje, encontramos que algunos escritores bíblicos reconocidos enseñan que del verso 26 de Mateo capítulo 10 hasta el verso 42, Jesús nos enseña 4 marcas distintivas de un discípulo. Y vamos a verla rápidamente en lo que entramos, porque es importante conocer esto que dice la gente que ha estudiado estos pasajes. Dice en el versículo 26 al 31, dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, proclamando de las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos queda en tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La primera entonces marca distintiva de un discípulo, dicen aquellos que estudian las Escrituras, que va con respecto a este pasaje, que es que un verdadero discípulo no teme al mundo. Después dicen que otra de las marcas de un verdadero discípulo está del versículo 32 al 33, que compete a lo que estamos leyendo. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la segunda marca distintiva de un discípulo es que un discípulo confiesa a Cristo. Después dicen los estudiosos que la tercera marca distintiva está del versículo 34 al 38. Dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner enemistad, hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Al que ama más a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. De tal manera que los estudiosos de las Escrituras nos dicen que aquí está la tercera marca distintiva de un verdadero cristiano, y es que es digno de su llamado. Es digno de su llamado. Él no interpone a su familia, ni a sus hijos, ni a nadie. Nadie lleva la preeminencia. No por ser su mamá, no por ser su hijo, le va a dar la preeminencia. La preeminencia siempre es Cristo en su vida. Por eso él es digno de ser de su llamado que tuvo de parte de Dios. Y después enseñan que en el versículo 40 al 42 encontramos la otra marca distintiva de un verdadero discípulo. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces dicen ellos que la cuarta marca distintiva de un verdadero discípulo es que produce recompensas o bendiciones a aquellos que les comunica el Evangelio. Es decir, es aquel que produce oportunidad de vida. Él ha recibido y entonces él de gracia da, comunica, de tal manera que produce recompensas de Dios en otras personas. Así como él recibió las promesas y todas las bendiciones de Dios en su vida, él también las produce en otros a través del conocimiento del Evangelio. Así es que de esta manera los estudiosos dicen que estas son las marcas distintivas en estos pasajes del capítulo 10, pero yo quisiera que nosotros lo veamos desde otra perspectiva, en razón de el versículo 32 y 33, que nos dice de una marca distintiva, ¿verdad? Que él confiesa a su Señor. Pero nosotros lo vamos a ver desde la perspectiva de saber si estamos con Él o estamos en contra de Él. El profundo amor, amados hermanos, y la confianza en Cristo nunca dejará que nosotros le neguemos. También nosotros tenemos que entender por qué. Porque estamos completamente nosotros consumidos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que un verdadero cristiano no va a negar a su Maestro. Aunque esté en juego su vida, nunca lo va a hacer. No importa lo que esté en juego, nunca lo va a hacer. Así vemos en la Biblia y vemos en la historia muchos hombres de Dios que fueron expuestos a esa prueba. Tienes que negar a tu Señor. Y si no lo niegas, vas a morir en la hoguera. Si no lo niegas, te vas a ir a la cárcel.
Eso le dijeron en el libro de los Hechos a los apóstoles, inmediatamente después del Pentecostés, cuando el Señor les dio el valor y la capacidad para predicar, y Pedro por primera vez se levanta a predicar, y entonces van, hacen un milagro, inmediatamente los meten a la cárcel y les prohíben predicar de Cristo, y ellos se niegan a obedecer eso que los hombres les estaban obligando. Entonces ellos ya tenían el valor y la influencia espiritual para soportar toda clase de persecuciones y adversidades en su vida. Así que ese profundo amor y confianza en Dios nunca va a permitir que nosotros lo neguemos, porque estamos plenamente convencidos de a quién hemos creído. Y entonces también no prestamos atención a las demandas desmedidas a veces de nuestras necesidades. Sabemos que todos tenemos necesidades de alimento, de vestido, de sustento, pero nosotros no le damos un énfasis desmedido, porque Jesús nos enseñó que no nos afanáramos que habíamos de comer, de beber y de vestir, que son las tres necesidades básicas de un ser humano. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vosotros no, porque vosotros sois hijos de vuestro Padre, y el Padre sabe de lo que tienen ustedes necesidad. Entonces nosotros no hacemos un énfasis desmedido, porque Cristo es el centro de toda nuestra vida. Toda nuestra vida apunta hacia Él, no hacia las cosas materiales ni a las cosas de este mundo. Toda nuestra vida apunta hacia Él. Entonces, el problema que nosotros a veces encontramos no es a veces el conocimiento, porque mucha gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. El problema siempre va a estar en el momento de poner en práctica las cosas. Ahí es donde todos tronamos como chinampina. Porque debatimos, porque cuestionamos, porque hasta publicamos en Facebook y no sé qué tantas tonterías. Pero yo quiero ver tu vida. Yo quiero ver si estás poniendo en práctica toda esa sabiduría que sale de tu boca y de tu corazón. Jesús sabía que el problema de los fariseos no era el conocimiento, ni el de los escribas maestros de la ley. Era siempre la práctica. Ahí es donde tronamos, ahí es donde se viene el examen. Cuando estamos en el salón de clase, todos opinamos, todos decimos, pero a la hora de hacer las cosas, ahí es donde se ve quién es quién. A la hora de que ya te van a calificar, ahí es donde se sabe quién es quién. Qué triste entonces ir a un instituto teológico y que hagas un examen y se lo copies a tu esposa o a tu esposo y vengas aquí a aparentar que tú lo estás resolviendo cuando tú ni siquiera has leído el manual. Te estás engañando a ti mismo. Si hubo algo que hacíamos mi esposa y yo, es que cada quien en el instituto, ahí con Armando Alucin, cada quien contestaba sus exámenes y cada quien ponía lo que el Espíritu Santo a cada uno nos estaba enseñando. Qué fácil copiarle al otro. Ay, ya tienes el examen, pásalo, ¿no? Ay, saqué 10, sacaste 10, tú ni siquiera abriste el libro. Te estás engañando. Así hay mucha gente que se engaña a sí misma. Porque no es el papel, es el adquirir el conocimiento y ponerlo en práctica. Lógicamente que cuando tú estás estudiando, se tiene que ver tu avance en tu vida, porque estás aprendiendo cosas más profundas.
Entonces, ¿de qué me sirve estar en un instituto cuando sirvo de chismoso, de chismosa, de enjuicioso? ¿De qué sirve, hermano? Jesús sabía que el problema era ese, no saber poner en práctica las cosas. El problema no es el conocimiento, cualquiera puede cuestionar. Tenemos libertad, hermano, no estamos en una secta. En una secta controlan tus pensamientos, controlan tus acciones, controlan los libros que tienes que leer. Ellos te dicen los que no tienes que leer. Pero cuando tú tienes libertad, tú puedes leer cualquier libro. Pero es necesario que alguien te guíe. Porque hay gente que dice, yo estudio, no necesito que nadie... Sí, pero ahora dime un versículo de la Biblia donde dice que tú puedes estudiar sin que nadie te guíe. Y yo te voy a enseñar uno donde dice que tú tienes que estudiar con la guianza de alguien. Y la prueba más fehaciente es Felipe. Felipe fue arrebatado y encontró a un eunuco. Y el eunuco venía leyendo Isaías capítulo 43 y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y le dice el eunuco, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces, la gente vive equivocada y engañada porque piensa que no necesita a nadie que lo guíe. Cuando está claro bíblicamente que tiene que haber una guianza. Los discípulos tuvieron que ser guiados por su maestro, que fue Jesús. Dios estableció a hombres para enseñar. Pablo, cuando recibió la revelación, se sujetó 3 años a los discípulos en sus enseñanzas, aunque él todo lo había recibido de una forma espiritual, pero por obediencia a la autoridad establecida por Dios, se sometió. Es por eso que él tuvo entre otras cosas, porque hay muchas cosas aquí, pero es por eso que él tuvo también mucha bendición en su ministerio, porque él siempre se supo sujetar a sus autoridades. Y ese es el problema a la hora de aplicar, es cuando todos, sin excepción, porque yo no me puedo excepcionar, sin excepción, todos tronamos. El problema no es cuestiones lo malo que hace tu hermano. ¿Y tú qué haces? Qué fácil juzgar a los demás. Pero ¿tú qué haces? Entonces, Dios está poniendo aquí la primera frase que dice cualquiera. Nos enseña que no hay excepciones para con Dios. Dios no hace excepción de personas. Cualquiera, es decir, sin excepción. Este es un término inclusivo, así se estudia, que es un término inclusivo que advierte a los posibles creyentes y los dirige con cuidado a un examen personal. Porque siempre nosotros nos debemos de examinar a nosotros mismos, no examinar a los demás. Porque hay mucha gente que justifica su salida de Cristo por causa de los demás, de los errores de los demás. Pero ¿y qué de aquel pasaje que dice caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegará? De tal manera que a mí no me interesan lo que hagan los demás, lo que yo hago es lo que importa. Si los demás caen, pues que caigan, fue su decisión, pero yo no voy a caer. Eso es lo que realmente importa, no lo que otros hacen, sino lo que yo hago. Jesús no te va a juzgar por lo que otros hacen, Él te va a juzgar por lo que tú hagas. Entonces mucha gente se excusa y toma como pretexto lo que hacen otros para desilusionarse, para no hacer lo correcto. Hermanos, la salvación es personal. Cada quien decide su destino eterno por la fe en Cristo, por poner nuestra confianza en Él. Y al poner nuestra confianza en Él, lo seguimos a Él. Y ahí, amados hermanos, que la palabra pecado viene de la palabra griega amartia o amartía, algunos dicen, que significa errar del blanco, desviarse.
Así que todos los esfuerzos de Satanás es para que nosotros nos desviemos. De ahí la frase que yo les he compartido. Satanás solamente está buscando que tú te separes de Dios, o sea, que te apartes, que hagas amartía, que te separes de Dios y de su Hijo amado Jesús. Y Él va a hacer todo lo que sea necesario. Una vez que sales, automáticamente el propósito de Dios en tu vida ya no se cumple. Porque Dios tenía un camino trazado y tú te amartía, te desviaste, no diste en el blanco. Por eso en la Biblia la palabra amartía, desviarse del blanco, es una flecha, es la imagen de una flecha que va hacia un blanco, hacia el punto rojo y se desvía y no da en el blanco. El enemigo es muy astuto, hermanos, y nosotros parece a veces que estamos dormidos. Porque yo lo digo y lo vuelvo a repetir y lo seguiré repitiendo, que el único propósito de Satanás es que tú te apartes de Dios y de su Hijo amado Jesús, para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Así que no le interesa que sea cristiano, porque vamos a ver más adelante lo que es realmente confesar a Cristo. Porque hay gente que de labios para afuera, pero no es así. Exegéticamente no es así. Tiene un porqué, hermano. Entonces, independientemente de tus pensamientos personales acerca de Él, el concepto que tengas de Cristo, debes saber que Él no hace acepción de personas. No le interesa la religión que tú pertenezcas. Él no hace acepción de personas. Cualquiera que lo niega. Es por eso que en la Biblia nosotros encontramos en Hechos 10:34, Hechos capítulo 10, versículo 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. También lo dice Romanos 2:11, también lo dice Deuteronomio 10:17, también lo dice Gálatas 2:6. Dios no hace acepción de personas. Entonces, la pregunta es, ¿estás con Él o en contra de Él? Pues sería bueno saberlo. Y hoy lo vas a saber. Esto entonces podría poner a algunas personas a considerar esto sin importancia, porque no les importa. Pero esta decisión es trágica a la luz de la Biblia, por esta implicación que tiene, hermanos. Cuando tú estás en contra de Cristo, cuando tú niegas a Cristo, estás en un punto trágico de tu vida. Al no estar a favor de Él, porque esa palabra confesar significa estar de acuerdo con. Entonces, al negarlo, estás en contra de. Y estar en contra de es una palabra que se traduce del griego anticristo, en contra de Cristo. El que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, anticristo. O sea, se opone a Jesucristo. Es un anticristo. Se opone a se opone a Cristo ungido, el Mesías. Entonces, estar en oposición, el no confesarlo, el negarlo, nos pone en contra de, es decir,
nos hace ser anticristos. Y eso es trágico. Porque, amados hermanos, el apóstol Juan en sus cartas, como también en el libro de Apocalipsis, nos muestra no solo a un personaje que va a aparecer en los últimos tiempos, que está muy pronto de darse a la luz en este tiempo, sino nos habla de seres humanos que se van a oponer a Jesucristo. Es decir, a su doctrina, que son sus enseñanzas, a sus mandamientos y a sus preceptos. Así que no es raro ver todo lo que está pasando. Está profetizado. No es raro ver en la televisión, ese disque artista cristiano, ya no es cristiano, es un apóstata. Jesucristo dijo que Él no vendría hasta que ocurriera primero la apostasía, que es que mucha gente se desviaría de la doctrina, de la enseñanza correcta, pero que además se apartarían de Jesucristo. Así que ya hay muchos apóstatas y hay muchos anticristos. Mucha gente que se opone a Jesucristo. Eso no es nuevo, desde el punto del tiempo de los apóstoles ha venido sucediendo. Pero hoy con más vehemencia, hoy con más frecuencia. Qué increíble que en la Europa, donde fue predicado por primera vez el Evangelio, ya hay muchísimos ateos. Porque eso está profetizado. El problema no es ese, el problema es tú dónde estás. Y yo creo que eso te debería de importar. ¿Tú quién eres? ¿Vos quién sos? Eso te debería de importar. ¿Tú en qué lado estás? ¿En el lado de los anticristos o en el lado de aquellos que confiesan a Jesucristo y lo reconocen? Que están a favor de Él. Entonces, si nosotros quisiéramos analizar lo que el apóstol Juan dijo, dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 22, primera de Juan 2, 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega, o sea, se opone, no lo confiesa, que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Este es el anticristo, es decir, el que se opone a el ungido, el Mesías, Jesucristo. Pues niega ¿a quién? Al Padre y al Hijo. ¿Por qué niega al Padre? Porque el Padre dio testimonio del Hijo y el Espíritu Santo dio testimonio del Hijo. Cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. El Padre dio testimonio de Cristo, y después el Espíritu Santo se apareció en forma de paloma, dando testimonio también de que Él era el ungido, el Cristo, el Mesías, y se dio testimonio. Entonces cualquiera que niega, cualquiera que no confiesa, se está oponiendo a que Jesucristo es lo que el Padre y el Espíritu Santo dijeron. Y también dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 3, Primera de Juan 4, 3. Y todo espíritu, vean que la palabra espíritu está en minúscula, haciendo alusión al espíritu del hombre. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Aquí vemos otra revelación hermosa. Nos está hablando que hay un espíritu, que es el espíritu del anticristo, que está influenciando a la gente para que se contraponga, para que no esté a favor de Jesucristo y no lo confiese. Así que cuando tú tienes un sentimiento de negar a Jesucristo, es por esta influencia espiritual, el espíritu del anticristo, porque recuerden que hay una tríada divina y una tríada satánica.
De la misma manera que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también está Satanás, el Anticristo y el espíritu del Anticristo. El espíritu del Anticristo siempre te lleva a desobedecer a Jesucristo, a oponerte a Él. Él te dice: no robarás, no matarás, no fornicarás, no adulterarás, y tú sigues haciendo eso. ¿Qué quiere decir? Que estás bajo la influencia del espíritu del Anticristo, aquel que se opone a Jesucristo. Aquí esa palabra de Jesucristo está compuesta de dos palabras: Jesús, el Salvador; Cristo, el Mesías, el ungido. Entonces nos estamos oponiendo con ese Dios. Por eso el que no confiesa que Cristo vino en carne, Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, el Dios encarnado, o sea, cualquiera que no confiesa que Jesucristo es Dios, está bajo la influencia del espíritu del Anticristo. Entonces ya no es solo una persona, entonces tampoco ya es un grupo de personas, sino una influencia espiritual que nos está separando de Dios y de su Hijo amado Jesús. Entonces, la Biblia, por medio de Juan, en Apocalipsis y sus cartas, nos describe un ser y personas y un espíritu que están oponiéndose a Jesucristo y que se van a oponer a Él. Por eso la desobediencia no es otra cosa sino que el ser humano recibe la influencia del espíritu del Anticristo para no hacer lo que Cristo dice. Pero ¿cuál es la tragedia? Fíjense lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 8. Aquí hay una grave tragedia. Dice Romanos capítulo 8. Versículo 14 en adelante. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿todos los que son qué? Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios siempre van a hacer lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿O van a hacer lo contrario a Cristo? No. Los que están guiados por el Espíritu de Dios siempre van a hacer lo que Dios dice. Y dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué hace entonces el espíritu del Anticristo? Nos esclaviza a su voluntad. Aquel que está esclavo hace la voluntad de su amo, en ese caso el espíritu contrario. Dice: no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, ¿por qué nosotros seguimos ese espíritu? Porque tenemos miedo. Sino haber recibido el espíritu de adopción, o sea, hemos sido hechos hijos. Y al ser hechos hijos, nosotros clamamos, o sea, hay algo dentro de nosotros que le dice que Él es nuestro Padre, o papito, Abba Padre. Entonces dice que el Espíritu, ahora Espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu Santo, ese Espíritu en nosotros, ese Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, hay una influencia espiritual también de parte de Dios por su Espíritu Santo que nos lleva a la obediencia, a hacer lo correcto. Ese Espíritu, al hacer nosotros lo correcto, nos dice que hacemos lo correcto porque somos hijos de Dios. Esa es la tragedia. Porque si el Espíritu de Cristo está en nosotros, entonces somos de Dios. Entonces obedecemos, hacemos lo correcto.
Pero si el espíritu del anticristo está en nosotros, entonces haremos todo lo contrario y todo lo incorrecto. Entonces ya sabrás de qué lado estás. Si tú estás obedeciendo a Dios, porque la obediencia va de la mano de la justicia. Y si nosotros hemos sido justificados, actuamos en justicia. Y al actuar en justicia, demostramos que somos hijos de Dios, que somos guiados por el Espíritu de Dios, obedecemos y hacemos lo correcto. Entonces ya sabrás de qué lado está. Porque cualquiera que no tiene el Espíritu de Dios, pues no es de Dios. Por eso, amados hermanos, es una insistencia en mi corazón en que tú te asegures que el Espíritu Santo está en ti. Asegúrate. Asegúrate no porque viniste aquí al frente y dijiste y oraron por ti. No. Asegúrate porque tú eres obediente. ¿Saben qué contexto dijo esto de la influencia del Espíritu de Dios en los hijos de Dios el apóstol Pablo en el capítulo 8? Precisamente en aquellos que están siguiendo a la carne y aquellos que están siguiendo al Espíritu. Entonces hay muchos cristianos que dicen que son carnales, pues entonces no son hijos de Dios. Porque la carnalidad no es otra cosa sino una vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza, entonces dice que tú no has nacido de nuevo. Y es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo Jesús al ver el reino de Dios? Nos está diciendo que nosotros percibimos las cosas que pertenecen al reino de Jesucristo. Percibimos los mandamientos, los preceptos, los estatutos, y vemos todo aquello que Dios nos quiere enseñar para que nuestra vida cambie, para que nuestro carácter cambie, para que nuestro pensamiento cambie, para que todo nuestro ser, nosotros podamos vivir en una vida nueva, como dice Romanos capítulo 4, que vivamos en una vida nueva. Entonces ya ve que no es tan fácil decir de qué lado estamos. Por eso Jesús decía que los fariseos con los labios lo honraban, pero sus hechos hablaban diferente. Entonces nosotros podemos decir, pero lo que nosotros debemos de hacer es hacer. Entonces mientras tú sigas cayendo en las debilidades de la carne, muy posible que tú ni siquiera hayas nacido de nuevo. ¿Sabes qué? Te vas a ir al infierno, hermano. Es mi responsabilidad decírtelo. Te vas a ir al infierno. Si tú no recapacitas y no cambias ya tu manera de ser, y dejas las cosas del mundo y empiezas a acercarte más a Dios, ¿sabe por qué la exhortación a la que fuimos mandados a hacer a la última generación es que nosotros exhortáramos a venir más a la gente a Cristo, sobre todo porque nosotros estamos viendo que el día se acerca? Entonces es menester que nosotros les estemos predicando que nuestra vida tiene que cambiar, que tenemos que ya someter nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones a la voluntad de Cristo. De otra manera nos vamos a quedar, o lo que es peor, nos vamos a ir al infierno. Porque somos atalayas de parte de Dios, tenemos que avisar. Y si no avisamos, Dios nos va a juzgar. Yo no deseo ser juzgado en ese sentido, hermano. Que el Señor sepa que yo cumplí, le avisé, que usted fue el que no hizo caso, que no quiso verdaderamente seguir estos principios. Entonces, esto del anticristo, de la gente que se opondría a Cristo y del espíritu del anticristo, vamos, hermano, Jesús también lo enseñó. El apóstol Pablo también lo enseñó. En el Antiguo Testamento, Daniel y Ezequiel. O sea, es un acontecimiento que va a ser o va a ser. Cuando le preguntaron acerca de las señales del fin en Mateo capítulo 24, Jesús lo enseñó.
Cuando le preguntaron a Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo, 2 Tesalonicenses 2, versículo 1, 2 y el versículo 4 también lo anunció. Daniel, cuando él estaba expresando el fin de los tiempos como revelación, como profeta, también en el capítulo 9, en el versículo 27, lo anunció. En el capítulo 11, versículo 31, también lo anunció. En el capítulo de Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 4 y 5, y en el 18 y 19, también Ezequiel lo anunció. Por lo tanto, hermanos, es algo que va a suceder. No es algo que ahorita nosotros tenemos de hoy, sino es una cuestión, como decimos en México, que es de antaño. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se viene anunciando tres cosas. Que va a aparecer un hombre que, poseído por Satanás, se va a oponer a Jesucristo, a sus enseñanzas, a su doctrina, se va a hacer querer que todos lo vean como Dios, va a hacer milagros, prodigios, engañadores, y va a matar a mucha gente, a todos aquellos que no se quieran postrar delante de él y no sigan sus enseñanzas. Pero también habla de multitudes de gentes que se van a oponer a Jesucristo. Se van a oponer no solamente a decir directamente que están en contra de él, que él no existe, que no es cierto, que él nunca existió, sino que también se van a oponer a sus enseñanzas. Jesucristo está en contra del adulterio, en contra de la fornicación, en contra de toda perversión sexual. Y va a haber gente que se va a oponer a él, y ya lo hay. Entonces es algo, hermanos, que aunque nosotros no queramos o no quisiéramos ver, lo vamos a ver, no nos debe de asombrar. El problema es tú de qué lado estás, esa es la cuestión. De lo que se trata es que nosotros nos ubiquemos con quién estamos. ¿Estamos a favor? ¿Estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo? Por eso el Señor enseñó, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré. Entonces vemos esta influencia espiritual que es real en la vida de los seres humanos, en las personas que se van a oponer a Jesucristo en los últimos tiempos. El ser demoníaco que directamente será opositor directo de Cristo. Entonces, ¿ven la importancia de saber de nosotros de qué lado estamos? ¿Estamos realmente nosotros confesando al Señor? La segunda declaración de Jesús, hermanos, a sus discípulos en este pasaje, en la cual nos comunica que todos los discípulos, todos sin excepción, seríamos expuestos a una prueba, a confesarlo o a negarlo. Todos. En algún momento de tu vida te vas a ver expuesto a confesarlo o a negarlo, ya sea en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia. Te vas a ver expuesto a confesarlo o a negarlo. Pero hay gente que lo confiesa con su boca, pero lo niega con sus hechos. Y eso es trágico. Porque también los demonios creen. Pues ellos también confiesan, ellos saben quién es Cristo. Pero no están del lado de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos de entender algo bien importante. Cuando nosotros leemos este pasaje, y dice, a cualquiera pues que me confiese. Se dice en griego, homologei enemi. Cualquiera que me confiese. Esa palabra primera, confesar, es homologueo en griego. Hay 7, hermanos, palabras que en griego significan confesar. Para este efecto solamente vamos a ver 4 porque ahí encontramos qué es lo que nos compete para por nosotros poder discernir. La primera palabra es lego, así como se escucha lego, que significa decir cosas
de lengua para afuera. O sea que hay mucho lego, ¿no? Ay, espero que no. Pero ellos no lo creen. Es que el problema del ego es que lo dice, pero no lo cree. Porque la evidencia de creer, dice Santiago, es la otra, porque la fe sin obras está muerta. Entonces es lego. ¿Por qué? Porque nada más lo dice, pero no lo cree porque no lo pone por obra. Es lego. Es una forma ignorante o profana de decir las cosas. Sí, yo creo en Cristo, pues nada más para que no le digan nada. Pero ni lo cree y por supuesto ni lo hace. Porque una cosa es decir que creemos y otra cosa es demostrar lo que hemos creído. Entonces, cuando la gente no demuestra lo que cree, es lego. Nosotros encontramos, hermanos, esta palabra en Mateo 15, del 8 al 9. Mateo 15, capítulo 8 y 9. Vamos a cambiar por esto. Mateo 15, del 8 al 9. Sí. Mateo 15, del 8 al 9. A ver si quiere buscarlo. Mateo 15, del 8 al 9. Dice: este pueblo de lego me honra. O sea, la palabra que fue traducido labios es lego. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que conlleva el que nosotros solamente digamos pero no hagamos? El peligro que nos exponemos es que al rato enseñamos cosas que no son de Dios, sino son de los hombres. Este pasaje, hermanos, no solamente se encontró aquí, sino que hizo alusión Mateo a un pasaje que está en Isaías, versículo 29, capítulo 29, versículo 13. Es lo mismo, también está esa frase, lego, pero allá está en hebreo, acá está en griego, pero es la misma que se tradujo. La segunda palabra que nosotros encontramos para confesar es apocrino, que significa confesar en un juicio. Nosotros encontramos este pasaje o esta frase, apocrino, precisamente en Mateo capítulo 10, versículo 32. Yo también lo apocrino. Entonces, dice la frase, entonces leeríamos: a cualquiera pues que me homologueo delante de los hombres, yo también lo apocrino. O sea, son dos significados. El homologueo, o sea, el hombre tiene la responsabilidad de confesar a Dios con su vida. Entonces dice Cristo: a cualquiera pues que confiese con su vida, homologueo, que es otra palabra de confesar, que es dar testimonio con la vida, es decir, encarnar a Cristo en nosotros, o sea, hacer lo que Cristo hacía. Estamos confesando a Cristo no por la boca, sino con nuestros hechos. Entonces dice el Señor Jesús: cualquiera que confiese o homologueo con su vida o encarne a Cristo en su vida delante de los hombres, ya ven que no es de labios para afuera, dice: yo también lo apocrino, lo confesaré en juicio, porque dice que lo va a hacer Jesús delante de ¿quién? Delante del Padre y de los ángeles. Delante de mi Padre que está en los cielos lo voy a confesar. Y entonces está hablando del juicio.
que Él va a testificar en el juicio acerca de nosotros, va a dar testimonio de nosotros. Amados hermanos, así es como se estudia la Biblia. Entonces vemos que no es de labios para afuera. No, a mí ya no me digas, haz. O sea, ya no me lego, mejor homologueo para que Cristo te apocrino. Diga que está a tu lado, se te quemó el cerebro. La última palabra, hermanos, que nosotros tenemos del griego para confesar, ya vimos lego, apocrino y homologueo. Homologueo lo encontramos también en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si homologueo, o sea, si das testimonio con tu vida o encarnas en tu vida a Cristo, y entonces si lo confiesas con tu boca, lo lego. Ah, qué diferencia, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, no, yo ya confesé a Cristo, ¿sí? Pero ahora lo primero no es confesar a Cristo con tu boca, lo primero es confesarlo con tu testimonio para que lo puedas hablar con tu boca. Es al revés. Porque aquí podemos pasar mucha gente aquí al frente y decir, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida, pero otra cosa es que tú lo confieses allá afuera con la gente, que des testimonio que estás de acuerdo con Cristo. Si tú estás de acuerdo con alguien, pues haces lo que Él dijo y lo que Él enseñó. Si no, no lo haces. La cuarta palabra es martureo, de donde viene o se deriva la palabra mártir. Martureo, confesar, martureo también. De donde viene esa palabra mártir, que significa ser testigo, atestiguar, testimoniar con la vida en ofrenda. O sea, cuando una persona está dispuesto a dar su vida por no negar a Jesucristo, a ofrecerla como sacrificio por Cristo. Entonces, como dijimos que confesar es estar de acuerdo con Cristo. En el contexto de confesar que leímos es homologueo para el hombre que va a confesar a Cristo y apocrino en el caso de que Cristo lo confiesa en el juicio eterno. Entonces, ¿estamos con Cristo o estamos sin Él? ¿Estamos con Él o estamos en contra de Él? Pues nada más hay que ver nuestro testimonio. Hermano, no eres salvo por venir a la iglesia, ¿eh? Pero si eres salvo, vienes. Esa es otra. No somos salvos por venir aquí, hermanos. Ni yo estoy tratando de convencerte. El que te convence es el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer una labor que a mí no me compete. El que te debe de convencer es el Espíritu Santo. Él siquiera tenga misericordia de ti. Porque yo no estoy predicando para que tú te convenzas. Yo estoy predicando, trayendo la palabra para que quizás el Espíritu Santo tenga misericordia de ti y te traiga el arrepentimiento. Te convenza de tus pecados. Porque es lo primero que hace. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos convence de juicio. Es decir, que por causa de nuestros pecados nosotros entendemos que Dios nos va a enjuiciar, que Él está airado con nosotros, porque estamos en pecado. Él está airado, pero Él a través de su Hijo desea derramar su amor, su gracia y su misericordia. Pero esa es una labor que el Espíritu Santo va a hacer, no yo. Así que en el contexto de confesar que es apocrino, en caso de Jesús, vemos la figura de Cristo como un juez, pero también como un abogado a la vez, confesando, es decir, intercediendo por el acusado.
Entonces, ¿se dan cuenta de la tragedia de no confesar a Cristo? Por eso Pablo, amados hermanos, nos enseñó en Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vean lo que nos enseñó Pablo. Él sabía de la importancia de confesar a Cristo, hermano. Por eso él dijo estas palabras en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, es decir, ¿verdad?, a los hijos de Dios, aquellos que Dios escogió, y también al griego, es decir, a la gente que no conoce de Dios, a los que no son judíos. Es que en este mundo o eres judío, o eres parte del pueblo escogido de Dios, que son los judíos, que es la rama natural, o tú eres gentil. Entonces, así nosotros discernimos que no nos vamos a avergonzar del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Pero ¿sabe por qué además? Cuando estaba estudiando y preguntándole a Dios, Señor, pero ¿por qué no nos debemos de avergonzar del Evangelio? Porque no solamente es de ti, sino de todo lo que tú enseñaste. Porque confesar a Cristo no solo es decir yo sigo a Cristo, yo sí creo en Él. No, hermano, también conlleva que nosotros no nos avergoncemos de lo que Él enseñó, del Evangelio. ¿Y sabe por qué? Mire, en el versículo 1 del capítulo 1 de la carta a los Romanos, dice Pablo, casado con Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Por qué no nos debemos de avergonzar del Evangelio? Porque el Evangelio proviene de Dios. Versículo 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Por qué no nos debemos de avergonzar del Evangelio? Porque era una promesa de Dios por los profetas en las Sagradas Escrituras. Número 3, ¿por qué no debemos de nosotros avergonzarnos del Evangelio? Dice el 3, versículo 3, el Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Entonces, no nos avergonzamos del Evangelio porque el Evangelio se refiere a Cristo, que además es Hijo de Dios, que además es Dios encarnado, y del cual el Espíritu Santo lo declaró con poder. O sea, si algo nos muestra que Jesucristo era Hijo de Dios, fue el poder que se vio en Él cuando resucitaba a los muertos, cuando sanaba a los enfermos, cuando liberaba a la gente de los demonios. Eso es lo que nos hace ver que Él era Hijo de Dios. Porque por ahí hay muchos iniciados que se dicen profetas de Dios, hijos de Dios, pero no lo demuestran. Se autonombran y yo no veo nada de que muestren. También no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, como dice el verso 16. Yo no me puedo avergonzar de un mensaje, de una buena noticia, yo sabiendo que esto trae salvación a las personas. Y que el poder de Dios está escondido en el mensaje. Porque el Espíritu Santo convence a las personas de la verdad. De eso yo no te voy a convencer. Si el Espíritu Santo tiene misericordia de ti, te va a convencer. Si no, vas a seguir con tu ignorancia. Te vas a ir al infierno, porque no hay mayor pecado que la ignorancia. Pero también nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, porque dice el verso 17, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en el Evangelio nosotros vemos algo, la justicia. Eso que todo mundo busca, la justicia, nosotros lo encontramos en el Evangelio. Ahí se revela la justicia de Dios por fe, por depositar nuestra confianza en Jesucristo. ¿Para qué? Para fe, para que pongamos esa confianza en acción y podamos nosotros obtener todas las bendiciones que Dios nos ha prometido. Pero también no nos avergonzamos del Evangelio, porque dice Marcos 16:15 que el Evangelio será anunciado. Pero también no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Hechos 20:24 nos enseña que el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Es por medio del cual nosotros comunicamos que Dios derrama gracia sobre las personas. También no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio produce fe. Romanos 10:17. Produce fe. No nos avergonzamos del Evangelio, porque son buenas nuevas. Lucas 4:18. El Evangelio son buenas nuevas. No nos avergonzamos del Evangelio ni de Cristo, porque es para tener parte con la gloria del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 y Marcos capítulo 10 versículo 29 y 30. Para que podamos tener parte de la gloria de Dios. Por eso anunciamos el Evangelio y no nos avergonzamos. También no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio nos lleva al arrepentimiento. Mateo 4, versículo 17 dice que el Evangelio nos convence y nos lleva al arrepentimiento. ¿Cómo la gente se va a arrepentir si no conoce el Evangelio? No puedo yo avergonzarme ni de Cristo ni de su Evangelio, lo que Él enseñó. No nos avergonzamos del Evangelio, porque en el Evangelio se anuncia que Cristo es la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27, Primera de Timoteo 3:16. No nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio debe permanecer en nosotros. Si algo permanece en mí, ¿cómo me voy a avergonzar de eso? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24, Juan 15:10, Hebreos 12:14. Yo no me puedo avergonzar del Evangelio porque Él permanece en mí. Así, amados hermanos, aprendemos que un discípulo fiel no teme sino confía. Predica a Cristo osadamente, como lo enseñó el Señor en Mateo 10:27. Si nosotros regresamos a Mateo capítulo 10, versículo 27, dice la Escritura estas palabras: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El silencio, el que tú guardes silencio, el que tú niegues a Cristo, el que tú des mal testimonio de Jesucristo y tengas un mal comportamiento, son maneras de negarlo. Este pueblo de labios me honra, pero con sus hechos me niega. Entonces, confesar a Cristo no es solamente el ego de lengua para afuera. Es necesario homologueo, dar testimonio con nuestra vida, habiendo sido encarnado Cristo en nosotros. Por eso Pablo decía estas hermosas palabras: ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo para aquel que es el Hijo de Dios. Confesar también significa afirmar que estamos de acuerdo con Cristo. Si yo estoy de acuerdo con Cristo, entonces yo no tengo que estar buscando nada allá afuera. Yo estoy de acuerdo con Él. Él dijo, no robarás, no robaré. No matarás, no mataré. Tanto en la forma espiritual como en la forma física. Una agresión directa a alguien para quitarle la vida, como estar hablando de alguien, odiando a alguien, es una forma de matar también. Isaías capítulo 1, eso es lo que dice. Ya no me traigan más ofrendas por sus pecados. Lávense, límpiense, que no les vea yo cometer nuevamente sus pecados, porque sus manos están manchadas con sangre. Y vosotros me diréis, no hemos matado a nadie, pero cualquiera que odia a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus amigos. Oye, Jesús manda a amar a nuestros, hasta nuestros enemigos, Jesús nos manda a amar. Así que no hay pretexto. Es también confesar, es también identificarse con la verdad. No solo reconocerla. Hay gente que reconoce la verdad. Sí, es verdad. Pero entonces, ¿por qué no lo hace? Entonces, no solo es reconocerla, es hacerla. No son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados. La tercera y última frase, hermano, con la cual vamos a terminar hoy, es la frase del versículo 33. Y a cualquiera, otra vez la misma palabra, ¿verdad? Que no tiene acepción de personas, que me niegue. Cualquiera que me niegue, se dice en griego, amesetaimi. Amesetaimi, pero con E, no con I, pero se pronuncia así. Amesetaimi, pero es E al final. Cualquiera que me niegue, es decir, que cuando tú niegas a Cristo, esa palabra significa ruptura total. Rompes con Cristo. Cuando tú niegas a Jesucristo con tus labios y con tus hechos, estás rompiendo con Él, definitivamente. Es como antes decíamos, córtala. Córtala. Ya no somos amigos. Estamos cortando con Él. Tiene un significado de repudio hacia Jesucristo. Entonces es una advertencia que implica no ser defendido o testificado en el trono del juicio de Dios delante del Padre. Porque un día tú y yo compadeceremos ante el tribunal de Jesucristo. Y todos aquellos que no creyeron en Él estarán frente al trono, el gran trono blanco, donde el Señor apartará a las ovejas y a los cabritos. Y muchos en aquel día, dice el Señor Jesús, me dirán, Señor, Señor. Y yo os declararé, nunca te conocí. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haya hecho la voluntad, el que haya homologueo, el que haya testificado, el que me haya declarado con su vida, porque ha dejado la borrachera, porque ha dejado el tabaco, porque ha dejado la droga, porque ha dejado de decir maldiciones, porque ha cambiado su pensamiento, porque ha cambiado su actitud, porque me busca de día y de noche, porque quiere mi presencia, porque está delante de mí con lloro, con lágrimas, porque está dependiendo de mí, porque está buscando de mí la provisión, porque sabe que yo soy su pastor, porque ya sabe que yo soy su escudo, porque sabe que soy su fortaleza, porque sabe que yo soy su Señor.
Por eso cuando llega en Apocalipsis, cuando estaba el final de los tiempos, ahí en la eternidad, dice que a una iglesia que no era fría ni caliente, pues eso nos debe llamar la atención, ¿verdad? Porque como no hay puntos medios, o sea, o somos fríos o somos calientes, pero no podemos ser tibios, porque el Señor a los tibios los vomita. Y fue la única iglesia que le dijo esto en el capítulo 3 en Apocalipsis, el Señor Jesús, cuando está siendo el revelado a las iglesias. De hecho, al ángel de la iglesia, digo, hay muchas interpretaciones, muchos dicen que es el pastor, otros dicen que es un ángel específico, espiritual, que protege las iglesias de Cristo en todas las épocas. Pero sea como sea, amados hermanos, yo creo que el Espíritu Santo nos puede revelar a quién se está refiriendo. Y dice ahí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré, apocrino, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y qué increíble, hermanos, que aquellos que estudian la Biblia, cuando leyeron este pasaje, inmediatamente lo identificaron, que es un pasaje ambiguo, precisamente a Mateo 10, 32, 33, y al pasaje que está literal a ese, que es Lucas 12 del 8 al 9, donde también se hace la referencia de confesar a Jesucristo. Así que dice el Señor Jesús que Él los va a confesar en un juicio, donde está el Padre y donde están sus ángeles, y los apocrinos, es decir, Él los confiesa. Él dice, Él es mi seguidor, Él es mi discípulo, el Espíritu de Dios está en Él. Entonces se menciona la iglesia a la cual Cristo le promete confesarla ante el Padre y sus ángeles, que es la iglesia de Sardis. Porque también habrá un juicio a las naciones. Entonces una persona con convicciones, convencido que está siguiendo al Señor verdadero, que el Espíritu de verdad está en Él, que la verdad está en Él. Una persona con esas convicciones es inquebrantable. Ese es un verdadero creyente, que no solamente lego lo dice con su boca, lo dice con su testimonio y con su vida, porque Cristo ha sido encarnado en él. Ya no tiene su mente, tiene la mente de Cristo. Y todo lo que hace, lo hace por aquel que lo ha redimido, aquel que lo ha salvado, lo ha liberado, lo ha justificado. Entonces, hacer una confesión de fe y apartarse en las pruebas, ese es un falso creyente. Al no seguir a Cristo y no permanecer y prevalecer en la prevalencia de los santos, está negando a Jesucristo. Se ha apartado de Él. No le importa lo que el Espíritu Santo en la eternidad preparó de antemano para que tú y yo hoy viniéramos, escucháramos un mensaje, para que nosotros pudiéramos entender lo que el autor bíblico, es decir, el Espíritu Santo, nos quería enseñar acerca de una verdadera confesión de Cristo en nuestra vida. Y entonces hay gente que se apartó, y mucha gente en este momento está en su casa, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, porque cuando estás sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, la sin esperanza es automática. Pero lejos de esa grande ya tragedia, ese apartamiento de la presencia de Dios y de estar como en un cuerpo con la iglesia,
Porque aquel que dice que puede estar en su casa es como si un dedo estuviera fuera del cuerpo. Un dedo, o mi dedo, no está fuera del cuerpo. ¿Cómo la cabeza, que es Cristo, va a guiar a ese dedo si está separado? Así como cuando nosotros arrancamos una hoja de un árbol y la dejamos ahí, por un momento está verde, pero pasará el tiempo y se secará. De la misma manera, arráncate un pedazo de dedo y déjalo en un lugar y después ve y vas a ver cómo está podrido, apesta y no sirve para nada. Ni el perro se lo come. Échale un dedo de un muerto a un perro y el perro lo huele y lo deja, no se lo come. Así está esa gente que está separada de Dios, sin Cristo y sin esperanza. Porque con sus labios dicen que ellos creen en Cristo, pero sus hechos están diciendo lo contrario. Porque por principio, amados hermanos, el cuerpo de Jesucristo no está dividido. Yo puedo entender que mis hermanos se equivoquen, que cometan errores. Algunos cometen errores gravísimos, porque no entienden o no han estudiado las consecuencias. Por eso mi énfasis siempre en que aprendamos y estudiemos, porque hay libertad de estudio y de aprendizaje, pero más que todos nosotros podamos poner en práctica. Porque si estamos siguiendo a Cristo, hermanos, pues tenemos que hacer lo que Él hizo. ¿Cómo entonces doy testimonio que le estoy creyendo cuando no estoy haciendo lo que Él dice? ¿Tú crees que Él quiere que te quedes en tu casa hoy domingo? Que estés flojoneando, que estés sin hacer nada. No, Él quiere que tú estés dentro del cuerpo, para que así como una planta recibe la savia que alimenta esa rama, de la misma manera el Espíritu Santo a través de la palabra alimente tu vida y tu corazón. ¿Tú crees que cuando hay oración Él quiere que tú estés en tu casa perdiendo el tiempo? 3 horas en tu celular, viendo la televisión. No, Él quiere que estés con el cuerpo. Él quiere que tú seas edificado por la palabra. Él quiere que seas fortalecido. ¿Por qué creen que dijo Pablo lo que dijo en Romanos capítulo 10? Escuchen lo que dice Pablo desde el versículo 8. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra. Amados hermanos, nunca en estos tiempos la palabra de Dios había estado tan cerca de nosotros. Los antiguos no tenían este libro tal cual. Tenían un montón de pergaminos. Imagínense traer todo el bolsón de pergaminos. Nosotros tenemos, gracias a Gutenberg, la escritura en un libro, en nuestro idioma. ¿Sabe usted cuánta gente murió para que tú tuvieras este libro aquí en tu idioma? ¿A cuántos quemaron, martirizaron? ¿A cuántos la Inquisición, que ya se olvidó eso de la historia, ¿verdad? Que la Inquisición martirizó simplemente porque la gente quería leer la Biblia. Y con un potro los jalaron de las manos, los torturaron, porque ellos tradujeron las escrituras, los llamaron herejes, cuando ellos ni siquiera la leían. ¿Cómo iban a conocer la verdad si ni la leían? ¿Cómo iban a enjuiciar a alguien que supuestamente para ellos decía mentiras y era un hereje cuando ellos no leían la Biblia? O sea, así fue la historia. Por eso dice la Biblia que toda nación y todo ser humano que no pone una visión en la historia puede volver a repetirla. Por eso nosotros debemos de voltear a la historia y ver lo que aconteció en este México tan hermoso.
donde se trajo una religión no por convicción, sino por imposición, y a través de la tradición y de los tiempos la venimos arrastrando. Pero el Evangelio de Cristo no es por tradición ni por imposición, es por convicción, porque esa es la fe, estar plenamente convencidos. Hebreos 1:1. Hebreos 10:1, perdón. Estar plenamente convencidos es por convicción. La fe es por convicción, no es por imposición ni por tradición, es por convicción. Yo estoy plenamente convencido. Por eso dice: cerca de ti está la palabra. Escucha, está en tu boca. Sí, ya sabemos que la puedes decir, que puedes declarar, que puedes legos. Está en tu boca, pero además en tu corazón. O sea, ya no es legos, ya se está encarnando, ya se está haciendo homologueo. Está en tu corazón. Esta es la palabra de fe que enseñamos o predicamos. Si homologueo, si das testimonio con tu vida, si encarnas a Cristo en tu vida, y con tu lego después hablas y dices que Jesús es el Señor, y entonces crees en lo profundo de tu corazón, usted está encarnado en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos. O sea, nuestra declaración de fe es que Jesucristo vive, que Jesucristo resucitó. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ven cómo primero es que esté encarnado en nosotros, homologueo, y estemos dando testimonio, y luego confesamos porque somos salvos? Pues la Escritura dice, verso 11, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia, no hay cualquiera, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio o buenas nuevas. Pero no todos obedecieron. ¿Ya vieron? A pesar de que el Evangelio vino, a pesar de que se sortearon todos los impedimentos que habían, de que la gente no invocaba, de que la gente no creía, de que la gente no predicaba, y de que había ausencia de enviados. Después Dios hizo todo que se llevara a cabo, y a pesar de eso no todos obedecieron al Evangelio, al anunciamiento de Jesús, a sus enseñanzas. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sabe usted por qué el pueblo de Dios no obedeció a Cristo, al Señor? Porque su fe o su confesión o su caminar no iba acompañado de fe. Eso produjo incredulidad. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso quedaron postrados en el desierto y no entraron en el reposo de Dios. Así que usted ya puede contestar esa pregunta hoy. ¿Está usted con Cristo? ¿Lo ha confesado?
¿O realmente se da cuenta hoy que está en contra de Él porque sus hechos, sus acciones están en contra de lo que Dios dice que tú y yo debemos hacer para dar testimonio y estar de acuerdo con Él? Así que cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré en el juicio delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Luego entonces toda esa gente se condenará. Por eso, amados hermanos, Jesucristo dijo: por su fruto los conoceréis. Una espiga verdadera de trigo siempre da fruto, pero la cizaña, cuando empieza a crecer, no da fruto. La cizaña se enorgullece, se vuelve altiva, se revela a su autoridad. Pero el trigo, por el peso del fruto, se dobla, que es un símbolo de sometimiento, de obediencia a la autoridad. La autoridad puesta por Dios en los cielos, que es Cristo. La autoridad puesta en la tierra, que son nuestros gobernantes. Y la autoridad puesta en la casa, que es el esposo. Y la autoridad impuesta en la iglesia, que es el pastor, o aquel que Dios ha puesto en eminencia para guiar a toda la iglesia. Así es como nosotros discernimos si estamos con Dios o estamos en contra de Él. Pero ahí acabaría todo. No, hermanos, porque Dios desea que nosotros estemos de su lado. Porque el mayor deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de Dios. Así que el llamado no solamente es que vengas al frente, el llamado es que conozcas a Dios. A que así como el eunuco leía la Biblia y no entendía, y vino Felipe y le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces es necesario que alguien te guíe, es necesario que alguien te enseñe. Es por eso que los pastores, los siervos de Dios, Dios nos lleva en un aprendizaje extremo. Estamos cansados, agotados, atribulados, enfermos, y sin embargo Dios nos dice: ponte a leer, ponte a estudiar, saca tu cuaderno, escribe, porque yo te voy a enseñar. Ahora lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Insta para que la gente ponga en práctica mis palabras. Porque sepa usted que aunque yo le estoy trayendo un mensaje, no son mis palabras. Sería yo egoísta, sería yo incrédulo al no entender que estas palabras no son mías, sino proceden de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente, pero también al griego, es decir, al que es del pueblo de Dios natural, que es el pueblo de Israel, pero también a todo aquel que hoy en esta mañana crea y que diga: yo quiero estar de parte de Dios. Yo no sabía eso. Yo no sabía que mis actos, mi borrachera, mi alcoholismo, mi drogadicción, mis malas palabras, mis malas acciones, lo único que hacían era negar a mi Señor. Aunque yo de labios lo honraba, pero mis hechos lo negaban. Yo no lo sabía, pero hoy que tú estás escuchando este mensaje y estás aquí, yo quiero invitarte en el nombre de Jesús para que tú seas parte y estés del lado del verdadero, del Hijo de Dios, y lo confieses, ya no con tu boca, ya no porque la religión te lo enseñó, sino con tu vida, porque has dejado la borrachera, porque has dejado el tabaco,
porque has dejado la droga, porque has dejado la maledicencia, porque has dejado todo lo malo que dice la Escritura y estás disponiendo tu corazón a ser obediente a la voz de Cristo. No te dejarás influenciar por el espíritu del anticristo, que sin darte cuenta mucho tiempo te ha tenido separado de Dios, pero que ahora ese mismo espíritu te dice: ven, ven. Así que si ese es tu caso, póngase de pie hoy en esta mañana. Y si ese es tu caso, yo te invito para que tú vengas al frente y le digas: Señor, yo quiero eso. Yo quiero estar del lado correcto. Esto no es de religión. Esto no se trata de que esta es la religión verdadera. No, porque Jesucristo no nos trajo una religión. Él nos acercó a un reino. Es cuestión de que vengas al reino y que digas: yo quiero ser parte de ese reino. Yo quiero estar del lado. Yo no quiero negar más a Cristo. Quiero dejar la droga. Quiero dejar el alcohol. Quiero dejar la maldad, el pecado. Quiero dejar todo lo malo. Quiero al Señor. Quiero venir a Él. Quiero renunciar a todo aquello que me ha tenido esclavizado, atado. Quiero ser libre. Por eso cuando nosotros escuchamos la verdad, esa verdad nos hace libres. No es algo mágico religioso. No porque yo te ponga la mano vas a ser liberado. ¿Sabes a quién liberaba Cristo? A los que no lo conocían. Pero si tú ya lo conoces, si tú eres cristiano, lo que quiere el Señor es que esa influencia espiritual se vaya de tu vida y no vuelvas a ser un anticristo y no te dejes influenciar por ese espíritu. Así que, iglesia, levanta tus manos hacia el frente y vamos a orar por estos jóvenes que están aquí al frente. Ellos son representantes de una generación que el espíritu del anticristo los ha querido llevar al infierno. Pero sabe que eso no va a suceder. No va a suceder, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y su verdad nos hace libres. Él rompe cadenas, Él rompe ataduras, Él rompe maldiciones, Él rompe todo aquello que está perturbando la vida de estos jóvenes. Él los liberta, Él les hace ver la verdad. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que los perdona. Te perdona, joven. Dios te perdona. Él sabía que te ibas a equivocar, pero Él también sabía que ibas a venir aquí al frente un día. Ibas a escuchar el Evangelio, la buena noticia. Sí, estás en el lodo, estás cometiendo maldad, te estás equivocando, pero también Él dice: te perdono. Te perdono. No me importa lo que hiciste. Eso es lo hermoso del Evangelio, que Cristo dice: no me importa lo que hiciste. Tú te sientes mugroso, manchado, indigno, pero yo hoy te hago digno y te perdono tus pecados. Perdono tus malas palabras, perdono tus malos pensamientos, perdono tus malas acciones. Perdono que estabas en contra de mí, porque alguien te influenció por obra del anticristo. Ese espíritu que gobierna las mentes de las personas que quieren que se aparten de mí. Pero yo te perdono, porque el poderoso Espíritu de Dios que está en este lugar hoy te está liberando, está rompiendo cadenas, ataduras, maldiciones en tu vida y te está recibiendo. No te está condenando. No te está condenando Dios, te está perdonando. ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer? Pedirle perdón. Aquí donde estás, con tu corazón, ahí en tu mente. Dilo, háblalo con tus labios. Dile: Señor, perdona mis pecados. Yo te estaba negando a través de mi vida, pero te pido perdón. Así que solamente abre tu boca, joven, y pídele perdón. Acércate a Él. Si tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. Si tú le pides algo, Él te lo da.
Dice, todo aquel que busca halla, al que toca se le abre. Y dice Cristo, yo a nadie lo echo fuera, a nadie. Así que toca la puerta del cielo y dile, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Yo no he podido dejar mi vanidad, mi orgullo, mi codicia. Pero hoy te pido perdón. Y dile, ven a mi vida, Señor, ven, restáurame, sáname, libérame, libérame, quebranta esos yugos, quebranta, dile, rompe esas cadenas, rompe las cadenas, dile, rompe mis cadenas, quebranta los yugos, dile, ten misericordia de mí. Y luego con todo tu corazón dile, dame fuerzas cuando tenga la necesidad de caer, dame fuerzas. No te quiero volver a negar, no te quiero volver a fallar, quiero estar contigo. Perdóname, Señor. Dile, joven, perdóname, restáurame. Ahora vengan los pastores, vamos a orar por ellos. Y vamos a ponerles manos sin ligereza, como dice la Escritura. Que se rompan las cadenas, que se rompan las ataduras, que haya sanidad física y espiritual, porque es necesario que ellos sean libres. Porque el espíritu del anticristo quería apartarlos de Dios y de su Hijo amado Jesús. Pero eso no va a ocurrir esta mañana. Eso no va a ocurrir esta mañana. Porque ellos van a ser libres. Libres porque la verdad los ha hecho libres. Ellos solamente han venido al frente con un corazón contrito y humillado, reconociendo que han fallado. Y Dios no los ha echado fuera. Él ha tenido misericordia. Él quiere restaurarlos. Él quiere bendecirlos y prosperarlos. Él quiere llenarlos de su espíritu. Oh, Espíritu Santo. Señor, te ruego que rompas esas cadenas. Rompe sus cadenas. Señor, pudre esas cadenas, te lo ruego. En el poder de tu fuerza, libéralos de opresión, rompe las cadenas, reprende al verdugo que los ha tenido martirizados, que ha afectado sus vidas, que los ha querido destruir, que los ha querido llevar al infierno. Hoy no se cumple eso, hoy son libres en el nombre de Jesús. Hoy se rompen sus cadenas. Hoy ese espíritu y esa influencia se va de sus vidas en el nombre de Jesús. Se va de sus vidas. Señor, libéralos. Rompe las ataduras. Perdona sus pecados. Perdona sus ofensas. Perdona sus iniquidades. Perdona sus rebeldías. Perdona sus injusticias. Perdónalos. Perdónalos. Tu palabra dice que si nosotros perdonamos, tú eres fiel y justo también para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, también dice, tú eres fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Tu palabra dice que si nuestros pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, como la blanca lana vendrán a ser. Quebranta los yugos, Señor, libéralos, libéralos, haznos libres, libres, Padre, en el nombre de Jesús. Rompe sus cadenas, rómpelas, quebranta su corazón de ellos y libéralos, haznos sentir tu amor, tu gracia, tu misericordia, como tú los restauras, como tú los vivificas, como tú los perdonas, como tú no los recriminas, como tú no los condenas. Porque ellos te han confesado delante de los hombres. Ellos no te han negado. Porque no
no se han avergonzado en medio de todas estas personas. Ellos vinieron de su propia voluntad al frente y a decirte: Señor, yo confieso mis pecados, mis faltas, perdóname, rompe mis cadenas. Y por eso están aquí, Señor. Te ruego por ellos. Levántalos, levántalos, trae sanidad a sus cuerpos, a su alma, a su espíritu. Lávalos, límpialos, purifícalos. Que tu Santo Espíritu, Señor, traiga paz y traiga bendición a sus vidas. Traiga paz a sus vidas. Ahora quiero pedir, por favor, algunos jóvenes que están allá sentados, que vengan acá al frente y abracen a estos jóvenes y los levanten y los animen y les digan palabras de bendición a sus vidas y les hagan ver que Cristo está con ellos como ha estado con ustedes. Jóvenes, vengan, levántenlos a ellos, abrácenlos, anímenlos, anímenlos, animen a estos jóvenes que el demonio los quería quebrantar, los quería dañar, pero eso no se lo vamos a permitir. No le vamos a permitir al enemigo que a estos jóvenes los quebrante, porque por la gracia de Dios hoy son ellos salvos. Hoy ellos han venido al arrepentimiento y no van a negar al Señor que los amó desde el principio de sus vidas. No lo van a negar otra vez. Dispongan en su corazón, jóvenes, no negar a Cristo. No lo nieguen. Fortalezcanse en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en Él, en Cristo. Y de la misma manera que Él los ha recibido, Él siempre los va a recibir, porque Él los ama, porque Él nunca los va a dejar. Ustedes se pueden soltar, pero Él nunca los va a soltar, porque ustedes le pertenecen desde hoy y para siempre, para siempre. Ustedes son de Cristo. Así que dile ahí en tu corazón: yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, le pertenezco. Dile ahí, joven, en tu lugar: yo soy de Cristo, yo le pertenezco. No lo voy a negar, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo, no me avergüenzo. ¿Cómo avergonzarme si el Evangelio es de Dios? Si ha sido una promesa por los profetas, si habla de mi Señor Jesucristo, si es para que todos lo comuniquemos, si es para que seamos partícipes de la gracia, si es para que el Señor nos lleve a su gloria, ¿por qué habré de negarlo? No lo voy a negar. Levanta tus manos, iglesia, y repite conmigo: no me avergüenzo de mi Señor, no lo negaré, lo confesaré y seré fiel hasta el final de mis días, porque el Señor mi Dios está dentro de mí. Yo soy su hijo, Él es mi Señor, y hay un sello que ratifica que le pertenezco. Es su Espíritu Santo que está en mí. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, ven a mi vida. Amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pueden pasar a su lugar. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Gracias por venir. Dios le bendiga. Aleluya. Qué hermoso cuando Dios nos habla, hermanos, cuando Dios libera, cuando Dios restaura por su palabra. Por su palabra.
Porque si la palabra no tuviera efecto, pues entonces la gente no vendría. Pero es porque la palabra tiene poder y que además estamos tratando de seguir las enseñanzas de Jesús para que Cristo sea formado en nosotros. Pero Él, para que se forme en nosotros, necesita primero limpiar la casa. Y vemos cada semana cómo Dios está trayendo salvación y está trayendo a través de su palabra liberación, sanidad. Y eso es hermoso. Y más que nosotros nos disponemos en nuestro corazón, eso es lo más hermoso. Así es que les doy muchas gracias a Dios. Queremos